tal? Muy buenas noches, qué gusto volver a encontrarnos en este su espacio Informa TVX Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA y el canal TVX, en donde queremos poner a su disposición diversos temas de la realidad económica de nuestro país. En esta edición del domingo 11 de junio del año 2017 vamos a hablar un poco sobre el tema de economía del conocimiento. Lo hemos abordado en otras oportunidades de este espacio de Informa TVX Economía, pero en particular nos interesa que hablemos de los parques científicos tecnológicos como instrumento de una política de desarrollo productivo en un país. Seguramente usted se preguntará, ¿qué es esto de los parques científicos tecnológicos? ¿Qué vinculación tienen con las acciones gubernamentales? ¿Y qué vinculación tiene también con el desarrollo de un país? Ese va a ser el tema que vamos a desarrollar en el transcurso de esta plática, de esta hora de análisis en Informa TVX Economía. Y para eso es un gusto para mí saludar a nuestro invitado que nos explicará sobre este tema y abordaremos este tópico con más detenimiento, José Montoya. José es investigador del Centro Nacional de Investigación de Ciencias Sociales y Humanidades, CENISH. José es economista, graduado de la UCA y también colabora en el Departamento de Economía de la UCA como asesor de trabajos de graduación. José, bienvenido a Informa TVX Economía. Muchas gracias, Carlos. Un gusto estar contigo nuevamente y un saludo a toda la audiencia TVX. Gracias, José, por tomar la invitación y estar nuevamente con nosotros en este set para platicar de la economía del conocimiento y particularmente de los parques científicos tecnológicos. Les explico un poco cuál va a ser los temas o la distribución de los temas que vamos a ver en los próximos bloques. En el próximo bloque hablaremos de qué consisten los parques tecnológicos y de dónde surgen. Hablaremos en el siguiente de los parques tecnológicos en América Latina y en El Salvador. Hablaremos de proyectos y experiencias en otros países de América Latina y cómo se vincula la realidad de nuestro país. Y luego, ¿qué se está haciendo particularmente en El Salvador de los parques tecnológicos? Y también hablaremos un poco de publicaciones académicas que a través del CENISH se han divulgado para la discusión de este apartado, de esta énfasis de la economía del conocimiento. Y luego hablaremos en el último bloque, como sabe, valoraciones finales de nuestro invitado, una reseña del tópico que vamos a estar abordando en los próximos 50 minutos. De momento, permítanos una pausa. Regresamos con el análisis. Gracias por continuar junto a nosotros en Informa TVX Economía, un espacio para el análisis y la reflexión de la realidad económica de nuestro país. En esta ocasión del domingo 11 de junio está conmigo José Montoya, investigador del CENISH, y vamos a hablar un poco de los parques tecnológicos como alternativa necesaria para nuestro país. E iniciemos un poco con esto. ¿En qué consiste, José, los parques tecnológicos? Para que nuestros amigos lo asocien con algo muy concreto. ¿Qué es esto de un parque tecnológico? Bueno, un parque tecnológico, creo que el nombre confunde un poco porque mezcla los conceptos de tecnología y ciencia, pero cómo está vinculada la ciencia con la tecnología. Y bueno, lo que podemos decir, ¿verdad?, es que los parques son iniciativas pública o privada, ¿verdad?, con el objeto fundamental de reunir los intereses de la academia, los intereses del gobierno, los intereses de la empresa privada y generar desarrollo económico, crecimiento y desarrollo económico a partir de un interés común que deberían compartir los tres agentes, que es la innovación. ¿Cómo lograr esa innovación? Es, digamos, donde ocurre la magia de los parques tecnológicos, ¿verdad? ¿Cómo es que se articulan estos tres agentes, ¿verdad? ¿Cómo es que colaboran? Y la necesidad de que, digamos, estén ellos participando en un espacio físico, ¿verdad?, en proximidad uno respecto del otro, compartiendo, discutiendo y, digamos, ayudándose mutuamente, ¿no? Entonces, el parque tecnológico, el parque científico tecnológico es justamente ese espacio que los reúne, ¿no? En otros programas creo que nosotros hemos abordado el tema de economía del conocimiento, ¿verdad?, como el marco general. Hemos hablado de los sistemas nacionales de innovación como ya la articulación de estos procesos de innovación en las economías. Y los parques tecnológicos vendrían a ser como uno de los elementos o pilares que sostienen un sistema nacional de innovación, ¿verdad? Okay. O sea, un espacio concreto donde se reúnen estos tres agentes y a partir de sus distintos intereses, porque digamos la universidad tiene sus intereses, ¿verdad?, confluyen en un interés eje o digamos estratégico común a todos ellos, que es la innovación, la producción de innovación, digamos, bajo la forma de conocimiento útil aplicable a procesos industriales, ¿verdad? Ahora, los parques tecnológicos habría que hacer una diferenciación.
no es, digamos, lo que podría venirse a la mente del que nos está observando. Parque tecnológico no es parque industrial. Okay. Creo que el parque industrial está más cercano a lo que vemos nosotros todos los días, ¿verdad? Así como el parque industrial que está allá camino a San Andrés, ¿verdad? Ahí, de hecho, hay varios parques industriales, ¿verdad? Y básicamente son zonas donde se ha establecido un régimen especial de zona franca, ¿verdad? Donde se instalan las empresas y hacen una producción de manufactura. Sí. Ahora, eso es un acercamiento a lo que podría ser un parque tecnológico desde una perspectiva de infraestructura, ¿verdad? Un espacio físico, con parqueo, con edificios, ¿verdad? Con lugares donde se está produciendo. Pero la diferencia es que un parque industrial, su actividad principal, como su nombre lo indica, es la actividad industrial. Es decir, la producción de manufactura sin considerar si lleva mucho o poco conocimiento esa producción industrial. El parque tecnológico puede incluir la producción industrial, ¿verdad? La producción de manufactura, pero lo fundamental es que debe ser una producción basada en emprendimiento cognitivo. Es decir, una producción cuya competitividad esté basada en el agregado de valor sobre la base del conocimiento. Es decir, tecnologías asociadas a nuevos conocimientos, digamos, para hacer ese producto mejor, ¿verdad? O más resistente, o digamos, alguna mejora en el proceso que haga que su producción sea más barata, más eficiente o más limpia. Cualquiera que sea la actividad, pero lo fundamental es que tiene que ser un agregado de valor, ¿verdad? Basado en el conocimiento, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los que están interesados en tener procesos y productos más competitivos? Los empresarios. Sí. Los empresarios son los que tienen que competir en el mercado y a ellos les interesa que sus productos y sus procesos sean más baratos, sean más limpios, tengan alguna diferencia sustancial respecto de su competencia, ¿verdad? Y eso está únicamente garantizado a través de la innovación, la investigación científica y la aplicación de ese conocimiento en nuevos procesos y nuevos productos. Ahora, ¿quiénes son los que producen esa investigación científica? Las universidades. Las universidades son las únicas, digamos, que tienen como mandato institucional realizar, aparte de la formación de cuadros, ¿verdad? Técnicos, ¿verdad? Tener una planta docente encargada de la investigación y la proyección social. Entonces, en la medida que estos agentes se acerquen, ¿verdad? Pueden intercambiar, por ejemplo, los empresarios, decir, bueno, fíjese que yo quisiera producir te voy a poner un ejemplo, un poco simple, ¿no? Quisiera yo producir un dulce, ¿verdad? Que requiera menos azúcar, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué aditivo tengo que ponerle a ese dulce, ¿no? O quiero producir una galleta que el envoltorio, ¿verdad? Sea biodegradable, ¿no? O sea, ¿cómo puedo hacer? ¿Verdad? Quiero mejorar este proceso para que no desgaste, digamos, la maquinaria en los primeros años de vida útil, ¿no? Que sea más eficiente el uso de la máquina, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer? Quienes tienen las respuestas, ¿verdad? Bajo la forma de proyectos de investigación a esas preguntas de los empresarios son los académicos, ¿verdad? La cuestión es que si no se conectan, si no hablan entre sí, si no están en proximidad, ¿verdad? Entonces es bien difícil de que la academia pueda ayudarle a la industria y que la industria sepa beneficiarse de la innovación, ¿no? Entonces, los parques lo que hacen es acercarlo justamente, ¿no? Crear un espacio físico donde la academia tiene una presencia de investigadores, de estudiantes, de administrativos, ¿verdad? Y los industriales pueden llegar, ¿verdad?, a requerir servicios tecnológicos para la mejora de sus procesos o de plano, ¿verdad?, poner ahí dentro del parque tecnológico una sede, un pedacito de su empresa en el parque para poder colaborar en el desarrollo de un nuevo producto o un nuevo proceso. Digamos, José, que nos mencionás, y esto es muy interesante, una articulación en principio en función de innovar a través de un valor que se puede dar a través del conocimiento en productos, en bienes, en servicios en particular, donde confluyan las universidades desde el campo científico, la producción e investigación académica aplicada, los empresarios que buscan ofrecer bienes y servicios con este componente de innovación, pero ¿dónde entra, y me llama la atención aquí, lo público? ¿Dónde entra el Estado? ¿O dónde entra en este proceso que, digamos, en otros lugares hay puentes muy marcados y donde muchas empresas invierten y dan financiamiento a las universidades para que desarrollen campos científicos de alto nivel, pero ¿dónde entra el Estado en esta relación? Sí, es decir, y esto es un poco, digamos, no está escrito en una teoría, no hay un manual, un ABC de parques tecnológicos, esto depende de la coyuntura
y la estructuración política nacional de cada país, ¿no? Okay. Pero vaya, ¿cuál es el rol del Estado? El rol del Estado es ahí donde la empresa privada ha fallado en generar la innovación, ¿verdad? Porque la empresa privada tiene el rol fundamental de competir en el mercado. Ese es su rol en la sociedad capitalista, ¿no? Sin embargo, una falla de mercado es el no competir en base de innovación. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y por qué existe esa falla? Lo que pasa es que no se ha creado la infraestructura, la base, ¿verdad? Esos acercamientos, ¿verdad? Para que, o poniéndotelo de otra forma, ¿quién pone la plata para construir el parque? Va a ser el privado, va a ser la universidad. Entonces, si ninguno de estos dos pone una respuesta, digamos, pone la plata, entonces es responsabilidad del Estado, ¿verdad? Digamos, la teoría económica más clásica, ¿verdad? De Adam Smith, ¿verdad? Que dice, es deber del Estado la construcción de todos aquellos bienes que vayan a devenir en un bienestar para la sociedad y cuya, digamos, inversión inicial no la pueda asumir un privado o no la está asumiendo el privado. La innovación es uno de tales bienes, ¿no? Entonces, depende del Estado. Por ejemplo, el mismo caso de construir una calle. Ayuda al empresario, la logística. Ayuda, digamos, a los ciudadanos la movilización. Pero ¿quién la va a construir? ¿Quién va a poner esa infraestructura básica para que haya vialidad, ¿no? O sea, la conectividad. Es el Estado. Lo mismo en el caso de los parques tecnológicos, ¿verdad? Ahora, ¿por qué te insistía yo en que esto depende de la estructuración y política de cada país? Porque no siempre el Estado ha sido el que ha puesto la plata o ha puesto, digamos, el ladrillo, la primera piedra, ¿verdad? Esto depende de las coyunturas, ¿verdad? Y las iniciativas de cada país, ¿verdad? Y eso creo que lo vamos a ver más, te lo puedo explicar más a fondo cuando veamos el asunto del origen, ¿no? Cómo es que han ido evolucionando, ¿no? Pero en principio, ¿verdad? El rol del Estado sería justamente intervenir para solventar la deficiencia de mercado que existe en materia de innovación porque digamos, si las empresas no compiten o digamos su variable de competitividad no es la innovación, es difícil pensar que de un momento a otro de la noche a la mañana, es decir, mañana van a competir sobre la base de la innovación. O sea, los empresarios funcionan las industrias más bien, funcionan sobre la base de trayectorias tecnológicas previamente definidas en términos históricos. Y se van a arriesgar poquito, ¿verdad? Porque la innovación es una aventura sumamente arriesgada, ¿verdad? Que te puede significar la diferencia entre posicionar tu producto a nivel internacional o la bancarrota al final de un año, ¿no? O sea, y además que es un proceso, la innovación, que como te decía, requiere pasar por una prueba ya confirmada de que la investigación básica en conocimiento, ¿verdad? Sí te va a redituar. ¿Verdad? Por ejemplo, ¿por qué están tan cerca las industrias en el clúster aeronáutico en nuestro país? ¿Por qué está tan cerca Aeroman de la Don Bosco? Porque está probado de que ahí hay una masa crítica de investigadores, de profesores, profesionales que les sirve a la industria. Entonces se van y fíjate que con todo lo que hace la Don Bosco, con todo lo que invierte la Don Bosco, están ahí como con miedo todavía a acercarse un poco más, ¿verdad? Para, por ejemplo, financiar un parque tecnológico en aeronáutica en nuestro país, o un clúster tecnológico en aeronáutica. Ahorita se está desarrollando la idea a partir de las políticas de Proesa, de esta política marco de transformación productiva. Se ha visto a la industria aeronáutica como que tiene potencial de innovación. El Estado está empujando un poco también, ¿no? Incluso la cooperación norteamericana a través de la USAID, ¿verdad? Está dando pisto para que se formen estos clústeres, ¿no? que vinculen a la universidad con la industria. Pero la industria, digamos, es un poco precavida, no un poco, muy precavida, en términos de arriesgar su plata, ¿verdad? En proyectos que no se sabe, porque el descubrimiento de nuevos procesos y desarrollos tecnológicos, como te decía, es una aventura arriesgada que te puede dar un resultado sumamente positivo, o sea, puede cambiar una industria, o te puede significar la muerte en términos de mercado. Y digamos ahí, en la muerte de mercado no hay regreso. Tenemos que hacer una pausa, José, pero me gustaría que en el siguiente bloque analicemos el surgimiento de los parques tecnológicos en el mundo y luego en América Latina y luego pensar un poco en la región, en Centroamérica. También hay algo que me llama la atención de tu última intervención, es respecto a
las universidades en este país están en estas condiciones científicas, en inversión, en investigación aplicada para aportar a los parques tecnológicos. También otro punto de debate, lo vamos a ver más adelante, es las empresas en este país. ¿Qué tanto están dispuestos a arriesgarse los empresarios en áreas que pueden considerar estratégicas para el fortalecimiento de los parques tecnológicos? De momento, permítanos una pausa. Volvemos en minutos. Gracias por continuar junto a nosotros en este espacio de Informa TVX Economía. Estamos hablando de los parques tecnológicos con José Montoya, investigador del CENISH y también asesor de trabajos de investigación del Departamento de Economía de la UCA. José, me gustaría que nos comentes ahora, ya nos dijiste en el bloque anterior, qué es esto de los parques tecnológicos, cómo se expresan, también la intervención que requiere de agentes públicos, del gobierno, expresiones del Estado, del sector empresarial, pero también de las universidades como los tres actores o los tres protagonistas claves para el desarrollo de parques tecnológicos en una sociedad. Pero creo que es importante tener en cuenta esto. ¿De dónde surgen los parques tecnológicos, José? En el mundo, ¿cuáles fueron como las experiencias iniciales que fueron dando la pauta para la configuración de este tipo de expresiones del conocimiento y de la innovación en otros lugares del mundo? ¿Dónde surgieron los parques tecnológicos? Bueno, en realidad la marca parque tecnológico, ¿verdad? Es difícil rastrearla a un surgimiento exclusivo, ¿no? Okay. Sin embargo, lo que nos dice la literatura en términos históricos es que la primera experiencia de parque tecnológico que surgió bajo el nombre de parque industrial fue en los Estados Unidos, en 1950, en la Universidad de Stanford, en Palo Alto, California. Bueno, si digamos la gente o los que nos están viendo, si ven un poco esta serie de Silicon Valley, ¿verdad? La Universidad de Stanford, ¿verdad? Le va a sonar un poco conocida porque justamente fue Palo Alto, ¿verdad? La zona que posteriormente se desarrolló en el primer clúster tecnológico de la nueva economía, ¿verdad? O conocido como Silicon Valley. Y justamente la base de Silicon Valley, ¿verdad? O sea, ahora digamos, no, o sea, es difícil decir, es que es un parque tecnológico. No, o sea, ahora Silicon Valley son cientos de parques tecnológicos embrincados en torno a prácticamente una metrópoli basada en el conocimiento, ¿no? Sí. O sea, un gigantesco clúster tecnológico, ¿no? Y que prácticamente es el que dicta, ¿verdad? Lo que mañana va a ser la trayectoria tecnológica de la cuarta revolución industrial, ¿verdad? Y donde se maduró, digamos, la tercera revolución industrial. Entonces, claro, uno dice, pero ¿cuáles fueron los inicios de Silicon Valley? Fue un parque tecnológico, ¿verdad? Y la experiencia de Silicon Valley y la Universidad de Stanford es bien interesante porque no fue el Estado ni fue la empresa privada la que inició el parque, sino que fue la universidad, ¿verdad? Fue un parque universitario, ¿verdad? Que surge ni siquiera con la idea de generar innovación como base del progreso económico, porque estamos hablando de la década de los 50, todavía el desarrollo tecnológico está como madurando, ¿verdad? O sea, no ha alcanzado las magnitudes de las que ahora estamos hablando, ¿no? Pero sí se vio la Universidad de Stanford en la necesidad de alquilar parte de sus terrenos para poner un parque que, digamos, ofreciera servicios a los empresarios, ¿verdad? Por una cuestión de liquidez de la misma universidad. Ellos necesitaban fondos, ¿verdad? Y la mejor forma de obtenerlos de parte del mundo empresarial era vendiendo algunos servicios a partir del desarrollo de productos, de proyectos, ¿verdad? Prácticamente vender servicios tecnológicos, ¿verdad? Y justamente la universidad logró vincularse a través de sus facultades de ingeniería, de química, ¿verdad? Con estas corporaciones que posteriormente van a ser pilares del desarrollo industrial estadounidense, como la corporación Varian y la corporación Litton, que eran empresas que no solamente estaban desarrollando tecnologías basadas mucho en estas cuestiones de los electromagnetones, sino también todo el desarrollo de tecnología militar, ¿verdad? Sobre la base de los pedidos que hacía Estados Unidos en esta guerra fría que tenía con la Unión Soviética, sí, el desarrollo de proyectos militares, armamentísticos, ¿verdad? Y prácticamente en esta inversión gigantesca que había hecho Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, ¿verdad? Hacia las industrias, ¿verdad? Como contratistas privados para el desarrollo de, por ejemplo, no sé si tú has escuchado que
todo está Lockheed Martin, Boeing, o sea, son empresas que surgieron a partir del desarrollo de la investigación aeronáutica y aeroespacial de Estados Unidos durante su famosa Guerra de la Galaxia, ¿verdad? Toda esa pelea que tenía con la Unión Soviética. Entonces, de ese gasto multimillonario que tenía Estados Unidos, ¿verdad? De esa, podríamos decir, innovación orientada sobre la base de misión, ¿verdad? Que en terminología de esta economista Mariana Mazzucato, ¿verdad? Que habla del Estado emprendedor, ¿verdad? Cómo el Estado mueve la innovación, ¿verdad? Aparentemente se tiene la noción de que el Estado no tiene nada que ver en la innovación y que solo es el empresario, ¿verdad? Y su espíritu animal como diría Keynes, ¿no? O sea, esto es lo que mueve la innovación, pero realmente lo que ella dice, no, o sea, realmente el empresario es bastante tímido, bastante, digamos, temeroso de arriesgarse, ¿verdad? Pero cuando hay esos contratos, ¿verdad? Que el gobierno, en este caso Estados Unidos, hizo durante toda la década de los 50 y 60 con fines militares de seguridad nacional, ¿verdad? Porque eso era lo que movía a Estados Unidos en el momento. Se dio la oportunidad para... claro, ahí está la oportunidad de desarrollar todos estos productos, ¿verdad? Todos estos procesos y como derrames, o digamos como digamos, externalidades positivas de todo este intenso desarrollo tecnológico están estas aplicaciones industriales para consumo y para desarrollo de nuevos procesos y nuevos productos. La Universidad de Stanford, ¿verdad? Con su parque tecnológico, aprovechó esa coyuntura y fue, digamos, a partir de este primer impulso de Varian y Lipton, ¿verdad? Estas corporaciones que se instalaron, que posteriormente empezó ya una dinámica de colaboración más intensa entre las facultades, los doctorantes y los proyectos que el gobierno, digamos, estaba ofreciendo a las empresas. Y después de todo este proceso, ¿verdad? Justamente en esa dinámica es que surge el desarrollo de los microprocesadores. Y con el desarrollo de los microprocesadores está, digamos, el fundamento de la tercera revolución industrial. Las computadoras, los smartphones, ¿verdad? Sí. Y claro, ¿quiénes son los que desarrollan, digamos, la materia prima de ese despegue industrial? Son estos parques tecnológicos, ¿no? Entonces, eso ya podrían llamarlo como parque tecnológico de primera generación. ¿Verdad? Parques tecnológicos que han sido impulsados por las universidades para responder a intereses de la industria. Nos ha hecho una mención muy interesante del caso de Silicon Valley en los Estados Unidos y cómo la Universidad de Stanford pudo ir propiciando parques tecnológicos en función de ciencia, de tecnología, particularmente de lo que se derivó, como tú recién mencionabas, en el auge de las computadoras, de los smartphones y toda esta rama, toda esta gama de tecnología que a día de hoy es como muy cotidiano para nosotros. Pero si ahora hablamos un poco de América Latina, José, ¿cuáles son algunos ejemplos o algunas expresiones de parques tecnológicos? Es decir, de estas experiencias que se pudo dar en Estados Unidos, ¿cómo en otros lugares de América Latina empezaron a mostrarse los parques tecnológicos y en función de qué áreas en particular lo hicieron? Sí, es decir, mira, aquí hay una cuestión. No era, digamos, raro que en Estados Unidos surgiera las primeras experiencias de esto, ¿verdad? Porque Estados Unidos, el tema de la tecnología y la innovación, como él lo expresaba en programas anteriores, está íntimamente relacionado a lo que ellos entienden por industria. La industria está íntimamente vinculado a la tecnología, a la innovación, porque es parte de su cultura, es parte de su arquitectura institucional, ¿verdad? Desde la fundación de Estados Unidos, ¿verdad? Porque está fundada en principios justamente liberales, ¿no? O sea, esto de que la ciencia y la tecnología, ¿verdad? Liberan al ser humano. Ahora, tampoco es coincidencia, ¿verdad?, de que la siguiente generación de parques tecnológicos ocurriera en Inglaterra, en Escocia, ¿verdad? Países que también han tenido fuertes desarrollos de sus instituciones en esta línea, y quienes, quiero llegar a América Latina después de este recorrido, y quienes, digamos, siguieron aprovechando esta onda de desarrollo de parques tecnológicos fue en la década de los 60, 70, ¿verdad? Que ya estamos llegando a la segunda generación de parques tecnológicos, fueron las naciones del sudeste asiático, Corea, Japón, Singapur. Ellos, digamos, consolidaron sus procesos de industrialización que habían comenzado en la década de los 50, particularmente Corea, con esto. O sea, los parques tecnológicos se volvieron como el anillo al dedo, o sea, la corona que culminaba su proceso de industrialización, ¿verdad? De industria ligera a industria pesada, ¿verdad? A pasar al salto de calidad, a la industria de alta tecnología. ¿Cómo pasar del salto de calidad de la industria pesada a la industria de alta tecnología? Lo que está en medio son los parques tecnológicos, ¿no? Los países asiáticos fueron los que lograron agarrarse de la tercera revolución industrial usando los parques tecnológicos, ¿verdad? Y la pregunta, volviendo a tu pregunta, ¿cómo es que América Latina llega? Vale, el caso es que
viéndonos nosotros como latinoamericanos respecto de esas experiencias, Estados Unidos, Europa, Asia, lo que vemos nosotros es que durante toda nuestra historia, nuestra variable de competitividad siempre ha sido la explotación de la mano de obra. Sí. Y con explotación soy bastante amable, ¿no? Quiero decir, sobreexplotación de la mano de obra, ¿no? O sea, bajos salarios, competitividad internacional. ¿Y qué es lo que nosotros hemos exportado tradicionalmente? No han sido productos manufacturados, es producto primario. Hasta ahorita que empezamos como un poco a diversificar nuestra matriz productiva. Pero si vos ves qué es lo que, por ejemplo, exporta El Salvador ahorita, su principal producto de exportación siguen siendo textiles. Y está basada su variable de competitividad en bajos salarios, ¿no? Entonces, esto pesa, o sea, la historia de América Latina pesa en el desarrollo de los parques tecnológicos, ¿verdad? Porque ¿cuándo comienzan los parques tecnológicos a prácticamente explotar en América Latina? Hasta el 2000. Reciente, menos de 20 años. Sí, o sea, una cosa, y digamos, ¿con qué coincide esta explosión de los parques tecnológicos? Con la crisis del neoliberalismo. O sea, durante toda... ¿Y por qué coincide con la crisis del neoliberalismo? Porque con la crisis del neoliberalismo coinciden dos fuerzas políticas importantes. Una, repensar nuestro lugar como naciones subdesarrolladas en la globalización y repensar el rol del Estado como agente planificador del desarrollo. No solamente económico, sino tecnológico, educativo y social. Entonces, en este periodo de ruptura del consenso de Washington es que se mete nuevamente en las políticas de desarrollo productivo el desarrollo tecnológico como la variable más importante de la competitividad. Un aspecto que había estado totalmente omitido, olvidado, ¿verdad?, en el periodo neoliberal de los 90. O sea, la década de los 90, lo que decían los ministros de Economía, de Agricultura, de Industria, ¿verdad?, era la mejor política es la que no se hace. Que triunfe el libre mercado, competimos con nuestras ventajas. Bueno, aquí en El Salvador teníamos un presidente que soñaba con hacer esto una gigantesca maquila. Sí. Entonces, o sea, con esa mentalidad, ¿cómo va a triunfar la ciencia y la tecnología? Para darte algunos datos, por ejemplo, Brasil, varios de sus parques tecnológicos maduran, ¿verdad?, como te decía, en el 2000. Y uno de los casos más exitosos ahorita en Brasil es el llamado Polo Tecnológico Porto Digital, que está en la ciudad de Recife, ¿verdad? Y como te digo, o sea, ellos prácticamente comienzan su parque tecnológico a partir del 2000, ¿verdad? O sea, han sido bastante exitosos porque la Universidad de Pernambuco, particularmente su Facultad de Ingeniería en Sistemas, había, digamos, acumulado la capacidad de enseñanza, la capacidad de investigación y los vínculos, ¿verdad?, con las industrias de punta, ¿verdad?, como Oracle, Java, Google, que se ubicaban en Sao Paulo. Entonces los estudiantes de Pernambuco, de Recife, iban a Sao Paulo y ahí las empresas los agarraban para que desarrollaran productos y desarrollaran software. Entonces, ¿cuál fue la jugada de Porto Digital? Bueno, ¿para qué se nos va a ir nuestra mano de obra, ¿verdad?, nuestros talentos? Sí. ¿Verdad? Mejor creemos acá en lo que había sido una explotación de azúcar, ¿verdad?, en el puerto. O sea, hacete la idea de que es como que en Antigua Guatemala se habilitara una de esas fincas, ¿verdad?, y ahí se estableciera un clúster de alta tecnología, ¿no? Entonces, tenés un lugar bonito para vivir, lo llenas de jóvenes, traes a las empresas, ¿verdad?, y les das financiamiento. O sea, es un lugar perfecto para que se vinculen, ¿verdad?, los universitarios, los industriales y el gobierno. O sea, está dando, digamos, ese financiamiento. Tengo que hacer una pausa, José, pero me gustaría que en el siguiente bloque hablemos del caso de Centroamérica y lo vayamos conectando con el caso de El Salvador. Es decir, qué expresiones o qué acercamientos hay en este momento a parques tecnológicos en nuestro país. Y también me gustaría que nos comentes un poco de la publicación, divulgación que ha hecho el CENICH respecto al tema de los parques tecnológicos. De momento, permítanos una pausa. Volvemos en minutos. Gracias por continuar junto a nosotros en Informa TVX Economía. En esta oportunidad estamos hablando de los parques tecnológicos como una oportunidad para El Salvador. Y me gustaría que con José Montoya, investigador del CENICH, estábamos retomando en los bloques anteriores un poco de las experiencias en América Latina. Nos comentaba el caso de Brasil. Ahora movámonos un poco a Centroamérica. José, ¿cómo se expresan los parques tecnológicos en esta región?
Bueno, el primer parque tecnológico que surge en Centroamérica lo lleva, digamos, la bandera de iniciativa es Panamá. Ok. ¿Verdad? Panamá ahorita está, o sea, como dicen, en llamas, ¿no? O sea, creciendo, desarrollándose. Y fue oportuno de parte del gobierno de Panamá, de la ciudad de Panamá, a partir de la retirada de las fuerzas estadounidenses, ¿verdad? De la ocupación del canal, ¿verdad? En 1995 ellos decidieron crear una fundación para la rehabilitación de lo que fue en el momento de la ocupación estadounidense la base de Clayton, que prácticamente estaba como a no sé cuántos kilómetros, como a 2 kilómetros de la ciudad de Panamá y enfrente, digamos, de lo que es el canal. Entonces, la ciudad, ¿verdad?, tuvo la visión, porque esto es visión, ¿verdad? O sea, de parte de los asesores de política pública es la visión de habilitar estos espacios y orientarlos, ¿verdad?, de un uso militar, de un uso, digamos, bélico, a un uso o un direccionamiento de desarrollo económico-social. ¿Verdad? Entonces, porque, digamos, un gobierno, o sea, que no tuviera ni dos dedos de frente, ¿verdad?, hubiera dicho, bueno, ahora que se van los norteamericanos, nosotros vamos a poner ahí una base nuestra, ¿verdad?, del ejército, ¿verdad? Entonces, o incluso decirles que no se vayan, o sea, los necesitamos, o sea, en el peor de los casos, a los estadounidenses, ¿no? Pero en este caso, ¿verdad?, la base de Clayton, que era prácticamente un complejo de edificios, ¿verdad?, un complejo de oficinas y que tenía también varias hectáreas de tierra, ¿no?, para la operación militar, hacete una idea que es como que algo como la embajada norteamericana nuestra aquí, ¿no? Allá, ¿no? Entonces, lo que ellos decidieron hacer fue instalar en Panamá, o en esa ex base, lo que ahora es la Ciudad del Saber, que es un parque tecnológico. O sea, el proyecto es parte de una iniciativa más grande, ¿verdad?, porque usualmente estos parques rara vez emergen como iniciativas aisladas, sino que son parte de un plan maestro de desarrollo urbano, que es, digamos, aquí en El Salvador algo se escucha, pero no cuajan todavía las ideas, ¿verdad? Pero básicamente es de construir ciudades del conocimiento. Sí, sí. Entonces, para poder construir ciudad del conocimiento, no es que vas a poner internet inalámbrica y ya es una ciudad del conocimiento. No, o sea, eso es como la infraestructura básica. Sí. ¿No? Pero vos tenés que tener justamente esos espacios, como te mencionaba fuera de cámara, de reunión formal para trabajar, pero también de reunión informal, ¿verdad? O sea, tener esas, digamos, espacios de socialización entre estudiantes, investigadores, incluso oficiales de gobierno, ¿verdad?, para poder intercambiar ideas y qué más da, o sea, que ahí se dé un intercambio de ideas que conduzca probablemente a un proyecto innovador, ¿verdad? Ahí es donde surge la innovación, ¿verdad?, en las pláticas informales, ese tipo de proximidad es necesario. Entonces, Panamá, ¿verdad?, o sea, tuvo esa visión y en el 2000 empezó a funcionar formalmente lo que ahora es, como te decía, Ciudad del Saber, como clúster tecnológico. Y claro, se beneficia, ¿verdad?, el proyecto de Ciudad del Saber de todo el desarrollo y el crecimiento económico que está teniendo Panamá en este momento. O sea, como hub, ¿verdad?, financiero, comercial, ¿verdad?, tiene, digamos, la ventaja de estar posicionando también un tema de tecnología y producción de conocimiento, ¿verdad? Entonces, esa es como la experiencia más cercana a lo que podríamos considerar los proyectos de parques tecnológicos en toda América Latina. Porque, digamos, Costa Rica también está experimentando con algo menos, digamos, ambicioso que parques tecnológicos. Ellos están experimentando con redes de clústeres. O sea, la idea de clúster es como, es básicamente la misma idea de los parques, pero de una envergadura mucho menor. Y como proyectos piloto. No como un desarrollo productivo. Como Panamá, que es una inversión sostenida y está pensada una lógica de desarrollo de su ciudad y, bueno, de su país. Exactamente, porque, o sea, digamos, los clústeres, o sea, la ventaja que tiene es que, como te decía, son proyectos pilotos, pueden cuajar, puede que no, pero, o sea, realmente no tiene mayor implicación. Los parques tecnológicos sí implican un compromiso más grande, ¿verdad? O sea, una política sostenida y el desarrollo de centros de investigación, ¿verdad?, dentro del parque que le den sostén a los servicios tecnológicos, que va a ser digamos, el ancla o el atractivo a las industrias, ¿verdad? Y que posteriormente desemboque en el llamado desarrollo económico. Hablemos ahora un poco de El Salvador, José, y en este caso, ¿qué ha estado haciendo nuestro país? Tú nos mencionaste justo en el primer bloque de una experiencia que puede estar alrededor de la aeronáutica, pero en El Salvador, primero, ¿hay algunas experiencias de parques tecnológicos? Y dos, ¿hay potencialidades para desarrollar parques tecnológicos en otros espacios territoriales y en función de otros aspectos fundamentales de la innovación, de la ciencia y tecnología?
Sí, bueno, es importante que la audiencia lo sepa, ¿verdad? Que el gobierno del presidente Funes, ¿verdad? Comenzó a cambiar la lógica en muchos ámbitos, ¿verdad? Y una de ellas fue el tema de la ciencia y la tecnología, ¿no? O sea, hasta el gobierno de Mauricio Funes no se había considerado la ciencia y la tecnología como un factor que pudiera ayudar a dinamizar el desarrollo económico en nuestro país. Con la entrada de Mauricio Funes, ¿verdad? Una de las primeras acciones que hace el gobierno es la creación del Viceministerio de Ciencia y Tecnología, sí, dentro de la arquitectura institucional del Ministerio de Educación. Sí. Y dentro de las articulaciones o proyectos estratégicos que, digamos, abandera el Viceministerio de Ciencia y Tecnología es la creación de una gerencia de parques tecnológicos, ¿verdad? Entonces, ahorita nuestro país cuenta con un parque tecnológico en agroindustria. Okay. Nuestro PTA, ¿verdad? Que está, digamos, dentro, ahorita confluyen las gobernanzas y la administración de varios entes, ¿verdad? Está el Viceministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Educación, el CENTA, ¿verdad? El Centro de Tecnología, y la Escuela Nacional de... La ENA. Sí, la ENA, sí, ¿no? La ENA también. Y el Ministerio de Agricultura. ¿No? Entonces, todos ellos, ¿verdad? Son como los que gobiernan o los que administran, digamos, esta figura del parque tecnológico, ¿verdad? Y quien lo administra, ¿verdad? Quien lo hace funcionar es el Viceministerio de Ciencia y Tecnología. Okay. ¿Verdad? ¿Por qué en el tema de agroindustria? Porque es una de las ramas que ha estado históricamente abandonada en nuestro país y la que es fundamental no solamente para el desarrollo económico productivo, sino para el tema de la seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, comenzar por ahí es parte de esa tendencia visionaria, ¿verdad? De agarrar como lo más importante para la sociedad civil, ¿verdad? El alimento, ¿no? Y también comenzar con un proyecto que va a desarrollar aspectos productivos, ¿verdad? Agregando tecnología a esos procesos productivos, ¿no? El parque tecnológico tiene una serie de funciones importantes, como dotar de capacitación en términos de mercadeo, capacitación en términos de tecnología, a los emprendimientos de agroindustria, ¿verdad? Mejorando procesos, mejorando productos, y tiene también la labor de hacer investigación científica por su cuenta. Okay. Vinculándose también a, digamos, la experiencia ganada en estos centros de investigación agropecuaria, ¿verdad? Como es el CENTA, la Facultad de Agronomía de la Universidad de El Salvador, y vincularse con los estudiantes también y con los jóvenes emprendedores, ¿no? Tiene también programas de asistencia a estos jóvenes emprendedores de las zonas rurales, ¿verdad? Dándoles incentivos para investigar, dándoles incentivos para emprender sus negocios, ¿verdad? Con ideas, ¿verdad? Porque esto, digamos, se sustenta sobre la base de un apoyo político, ¿verdad? Una infraestructura institucional, pero depende de esa masa crítica de investigadores y de jóvenes, ¿no? De jóvenes estudiantes que logren, digamos, colaborar con su visión, con sus ideas, ¿no? Al desarrollo de empresas, ¿no? Entonces, ese parque ha estado funcionando desde el 2010, ¿no? O sea, ya ha, digamos, madurado, está listo para ser, digamos, proyectado digamos, a una dimensión más alta. Y te cuento un poco cómo está la situación en términos de los siguientes proyectos, okay, ¿no? O sea, a pesar de que este proyecto está avanzando, ¿verdad? Es difícil cambiar la mentalidad tradicional que ha tenido este país en materia de la importancia que tiene la ciencia y la tecnología para el desarrollo económico en este momento, ¿no? Entonces, particularmente, lo que puedo decirte es, como ejemplo, el caso de la clase política, ¿verdad? Y la clase política de oposición o de derecha, ¿verdad? Es una de las que más se ha resistido a ver la importancia de estos proyectos y de estos procesos para el futuro nacional, ¿verdad? Porque, digamos, ellos tienen una visión bien de corto plazo, ¿verdad? Y para el caso, ¿verdad? Como eso muestra un botón, ¿verdad? Había un proyecto, bueno, existe un proyecto que está en marcha, pero que en ese momento se quería dinamizar a través de un préstamo, ¿verdad? Que iba a dar el BID, que ya estaba listo para ser, digamos, ratificado, ya estaba avalado y todo, un préstamo de $30 millones para el desarrollo de un parque tecnológico en ciencias exactas, en Zacatecoluca, ¿no? Okay. O sea, que se buscaba, o sea, ese iba a ser entonces como el segundo paso, ¿no? Después de haber instaurado un parque tecnológico de agroindustria, ahora se quería llegar a un salto de calidad, ¿no? En términos de desarrollo de un parque que pudiera establecerse en la zona de Zacatecoluca, ¿verdad? Y que pudiera ya, digamos, como
dedicarse a actividades un poco más de tecnología, ¿no? O sea, cuestiones electrónicas, de computación, ¿verdad? Aprovechando la presencia de la planta ensambladora de laptops en Zacatecoluca. Sí. También los megatecs, ¿verdad? Que están ahí en esta zona de Zacatecoluca, ¿verdad? Usar toda esa masa crítica que estaba ya, digamos, emergiendo y poner ahí un parque tecnológico, ¿verdad? Que pudiera aprovecharlo. Era dentro de las cosas que se quería impulsar con ese préstamo, ¿no? Sin embargo, hay que decirlo, hay que la gente lo sepa, ¿verdad? Que la fracción de derecha, ¿verdad? En particular el Partido de Arena, pues se opuso, no quiso dar los votos y se perdió ese préstamo, ¿no? O sea, y curioso es, ¿verdad? De que ese dinero se perdió, pero exactamente el mismo monto de 30 millones se aprobó para la construcción de otro edificio, para la Asamblea Legislativa. Entonces, digamos, el edificio sí, pero tecnología no. Es interesante esta mención que tú haces, José, porque creo que vale la pena que nuestros amigos y amigas puedan considerar que la promoción de parques tecnológicos, la innovación, potenciar la ciencia, la tecnología en un país, requiere el acercamiento de estas expresiones que hablábamos en los primeros bloques, agentes privados, sector público, academias. Y me gustaría que hablemos sobre en estos en particular. Tú ya mencionaste la clase política y con este ejemplo queda también claro desde dónde ciertos grupos no quieren respaldar este tipo de propuestas. Pero me pongo a pensar en el caso, en el sector empresarial. A los empresarios con una lectura mucho más a futuro, pensando en el desarrollo, podrían también ver redituable esta idea que a través de inversiones les puede generar, potenciar ciertos sectores, ciertos tipos de servicios o productos. ¿Cómo valoras tú el sector empresarial en este país en función de parques tecnológicos? ¿Los ves muy tímidos? ¿Los ves que no tienen el deseo o no se quieren arriesgar lo suficiente porque lo ven en función de costo-beneficio? ¿Cómo ves tú eso? Vale, y te voy a vincular esa pregunta con otra cosa que me quedó pendiente de lo que estaba diciendo anteriormente. O sea, el proyecto del PTZ continúa, pero ha adquirido una nueva figura. Como no se pudo hacer por la vía del préstamo, ¿verdad? Nuestra viceministra tuvo bien de tener la visión de plantearse la reconfiguración del proyecto a partir de un asocio público-privado. Entonces, el proyecto ahorita está en su fase final, ¿verdad? De evaluación por parte de Fomilenio, ¿verdad? Porque ellos son los que, digamos, están como promocionando esta iniciativa de los asocios público-privados en conjunto con Proesa, ¿verdad? Y el PTZ es uno de los proyectos que está como más adelante en términos de su factibilidad, ¿no? Entonces, ahora con lo que tú me mencionabas, ¿verdad? ¿Cómo es que vemos a los empresarios? Cuando se estaba haciendo el estudio de prefactibilidad, ¿verdad? Se hicieron muchas entrevistas con prácticamente todas las cámaras de comercio e industria, con todas las rectorías de las universidades, laboratorios, centros de investigación, gobierno. Y la idea les parece muy bien, ¿verdad? O sea, está perfecto, o sea, lo ven con muy buenos ojos, ¿verdad? O sea, de hecho, la idea de innovación para muchas universidades y empresas no es tan extraña como uno creería, ¿no? Porque mucho ha pasado en estos 10 años, ¿verdad? Y en particular con la fractura del modelo neoliberal. Lo que pasa, yo siento, ¿verdad? Es que se están haciendo muchos proyectos de forma aislada, ¿verdad? Por ejemplo, USAID ahorita tiene un proyecto muy fuerte en términos de la promoción de clústeres con las distintas instituciones de educación superior, con el ITCAFEPADE, con la UCA, con la Don Bosco, con la Universidad Francisco Gavidia, en una serie de sectores. Tecnologías de la información y la comunicación, manufactura liviana, alimentos, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un proyecto que o sea, podría estar totalmente alineado a esta visión de los parques tecnológicos. Sí. Por ejemplo, el Ministerio de Economía tiene, a partir del apoyo que ha recibido de la cooperación coreana, ¿verdad? de COICA, la iniciativa de desarrollar, y creo que te lo he mencionado en otro programa, centros de investigación y desarrollo e innovación. Muchos de ellos ya están prácticamente solo esperando que se pongan, ¿no? O sea, porque ya están los proyectos, los estudios, ¿verdad? De prefactibilidad, financiamiento, y creo que uno de los que ya está listo es el que se está trabajando con Camtex, con la Cámara de Textiles, ¿no? Para justamente agregar valor y tecnología a sus procesos, ¿verdad? Y este es otro proyecto que podría encajar en la lógica de parques tecnológicos. Y los empresarios lo ven bien. Ahora, el asunto es cómo articular vos un plan maestro, ¿verdad? Que incluye todos esos proyectos y se articulen todos esos recursos en torno a un proyecto, digamos, estratégico que aglutine todas estas
distintos proyectos individuales. Tenemos que hacer una última pausa, José, pero me gustaría que en el bloque final nos des tus valoraciones de esto, pero también el trabajo y la producción que desde el CENICH se hace para visibilizar y posicionar este tema en la discusión académica, en la discusión científica, y también hablar un poco, si el tiempo nos lo permite, sobre las universidades, el protagonismo que pueden y deben tener las universidades para potenciar su inversión en desarrollo, su inversión en ciencia, en tecnología y en investigación. De momento, permítanos una pausa. Volvemos en minutos. Gracias por habernos acompañado en el transcurso de esta plática. Estamos hablando con José Montoya, investigador del CENICH. En Informa TVX Economía hablamos de los parques tecnológicos como una alternativa para el país. Y me gustaría que aprovechemos este bloque final, José, iniciamos con esto, para que nos comentes las publicaciones y los trabajos que desde el CENICH se han hecho para posicionar el tema de los parques tecnológicos, la innovación, la ciencia, la tecnología, como parte de las discusiones que deben de tener no solamente un sector académico como tal, docentes, especialistas en campos teóricos, también investigadores aplicados, y cómo también esto le puede interesar a vicerrectores, a rectores, que puede ser una apuesta para que en sus universidades se fortalezca el tema de la innovación, el desarrollo de la investigación en ciencia y tecnología. Pero de momento, comentanos, ¿qué ha publicado, qué ha trabajado el CENICH respecto al tema de los parques tecnológicos? Bueno, nuevamente te agradezco la oportunidad para presentar, digamos, la labor que hacemos como centro de investigación. Y sí, o sea, te digo que como CENICH, una de las áreas que más se quiere promocionar es justamente este tema de economía del conocimiento. Y dentro de la economía del conocimiento, el tema de parques tecnológicos es central, ¿no? Y justamente, si me permitís, sí, claro, hacer el comercial, claro. Pues justamente acabamos de sacar esta publicación, ¿verdad? Que es nuestro cuaderno número 4 de investigación en ciencias sociales y humanidades, que justamente versa sobre esa temática de parques tecnológicos, ¿verdad? Y bueno, quien quiera ahondar más en la temática lo puede descargar del sitio web del Viceministerio, ya está disponible. Y también aprovechando que me has dado la oportunidad, ¿verdad? Quiero mencionar que el próximo viernes 23 de junio, ¿verdad? A las 9 de la mañana en el auditorio del Museo David J. Guzmán de Antropología, ¿verdad? El MUNA, vamos a tener un foro justamente sobre esta temática de parques tecnológicos, ¿verdad? Los que hemos invitado a personalidades de Proesa, de Fomilenio, ¿verdad? Para un poco discutir como las perspectivas, las oportunidades que tienen estos temas, estos parques, ¿verdad? En nuestro país, los desafíos que enfrentan, ¿verdad? Y, o sea, y va a ser, digamos, un evento donde también vamos a repartir este cuadernito, así que quien pues esté interesado en llegar, va a ser este 23 de junio, de 9 a 12 de la mañana, ¿verdad? En el auditorio del MUNA, así que están cordialmente invitados, ¿no? Excelente, José, eso es una buena invitación para este evento, para las personas interesadas. Estoy seguro que hay estudiantes que ven este programa, estudiantes de economía y de otras áreas, que les puede interesar y generar esta suspicacia, que es esto de la economía del conocimiento y de los parques tecnológicos. Creo que es importante y está la invitación, viernes 23, ¿verdad? Sí. Viernes 23 de junio en el MUNA, en el auditorio del MUNA, se va a desarrollar entonces una discusión sobre los parques tecnológicos. Entonces, retomando estos minutos que nos quedan, José, ¿cómo ves tú el rol de las universidades? ¿Qué tanto las universidades se están arriesgando un poco más en invertir en ciencia, en tecnología? Sabemos también que la inversión en desarrollo y en ciencia de las universidades no es tan alto. Poco a poco algunas universidades van brindando fondos de investigación o promoviendo espacios para desarrollar investigaciones. Pero ¿cómo ves tú el rol de las universidades, tanto pública como privada, respecto al tema de los parques tecnológicos? Yo tengo aquí una visión doble, ¿no? Por un lado está el avance que han tenido las universidades en materia de inversión en investigación y desarrollo, la promoción a sus estudiantes, que yo considero que ha sido muy positiva, ¿verdad? En estos años creo que de las universidades que más ha avanzado es el caso de la Universidad Francisco Gavidia, ¿verdad? Que ha desarrollado inversiones en centros de investigación, en, digamos, carreras nuevas para formar a estos estudiantes en temas de tecnologías de la información y la comunicación. La UCA, ¿verdad?, ha hecho también un esfuerzo en destinar fondos de investigación, ha hecho alianzas con otras universidades, con otras instituciones de investigación superior. Y, digamos, una muestra de ello también es estos proyectos de apoyo a los clústeres, ¿verdad?, que han fomentado la vinculación de la industria con las universidades, ¿verdad?,
también, digamos, potencia todo esto de la investigación y la formación de investigadores, que es una de las, digamos, carreras como que se ve como bien difuso, ¿verdad? ¿Cuál es su función? Si los profesores se ven como a ver qué hacen, ¿verdad? Los investigadores así como que no van a saber. Pero digamos es una pieza fundamental del sistema de innovación. Sin embargo, ¿verdad? Yo sí quiero hacer otra apreciación. Creo que es un reto, ¿verdad? Todavía pendiente y que se está como tratando de llevar a la par del cumplimiento primero de invertir en investigación y desarrollo. Y es que esa inversión en investigación y desarrollo no se aleje tampoco de una figura de economía para la vida, ¿no? Porque, o sea, toda esta investigación en desarrollo y ciencia y tecnología puede estar perfectamente aislada de las necesidades del país, sí, de las necesidades sociales del país, sí, ¿verdad? Y estar alineada a una agenda totalmente empresarial. Y los intereses empresariales no siempre coinciden con los intereses de la nación. sí. Entonces, ahí es donde creo yo también es importante la tutela de una autoridad gubernamental y la visión crítica de las universidades, ¿verdad? O sea, yo creo que es importante, totalmente fundamental, que haya una vinculación entre la academia y la industria para potenciar el desarrollo económico, el crecimiento, la generación de empleo decente, ¿verdad? La competitividad de las empresas, pero no se puede descuidar este otro apartado, ¿no? O sea, la cuestión del desarrollo económico inclusivo, la satisfacción de necesidades básicas de la población en salud, en alimentación, en agua potable, en, digamos, todo este aspecto cultural, ¿verdad? Todo esto es parte, tiene que ser parte de la estrategia de desarrollo de ciencia y tecnología, y creo yo que ahí es donde la figura de los parques también nos puede ayudar a articular y construir un lenguaje común, ¿verdad? Porque la figura de clúster fácilmente puede aislarse de todo esto otro que te estoy hablando, de una economía para la vida, ¿no? O sea, el reto es justamente cómo articular parques que sean integrales y que respondan al tiempo a las necesidades de la empresa, las necesidades de la sociedad civil y la población. Ese es un punto muy interesante, José, el hecho de, claro, podemos potenciar, promover parques tecnológicos, fortalecer la economía del conocimiento, pero la pregunta que puede generarse de eso es, ¿quién va a salir ganando? ¿Quién va a ser el favorecido? Uno puede pensar, bueno, las empresas, las universidades se potencian, se visibilizan, se presentan como experiencias a nivel mundial y genera ganancias a nivel económico, y si lo podemos llevar de esta manera hasta crecimiento de la economía en ciertas ramas, pero cómo esto desemboca también a mejores condiciones de vida de la sociedad. O sea, cómo pensamos también en un proyecto de comunidad en donde la tecnología sea en función de la sociedad y no al revés, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos lograr estas lecturas más estratégicas como parte de una base, de una visión de cómo trabajamos la tecnología, la economía del conocimiento, los parques tecnológicos para los ciudadanos, y no solo beneficiar o a las empresas o a los políticos de turno o a las universidades en particular? Sí, ahí como te decía, creo yo que juega un rol fundamental el gobierno, ¿verdad? En la medida que pueda no restringir el desarrollo de los parques tecnológicos a las necesidades y las prioridades de la industria, sino al tiempo que suple las necesidades de la industria y las empresas, incluye las necesidades de la sociedad. Y hoy creo que los parques son un concepto más amplio y más integral que la mera visión de clúster, porque la visión de clúster, como te decía, puede estar enclaustrado en una relación academia-industria sin necesidad de la sociedad civil o las comunidades. En cambio, los parques pueden incluir no solamente la vinculación academia-industria, sino la vinculación de esos puentes con las comunidades en donde están, digamos, instauradas estas plataformas de desarrollo. Y justamente los parques pueden volverse esos motores, no solamente de la actividad comercial, económica e industrial de una localidad, sino también de su sociedad, o sea, de su vida cultural, de su vida comunitaria, ¿verdad? Se puede integrar a ese tejido y puede reconstruir los tejidos dañados por, digamos, las fuerzas de libre mercado. Entonces yo creo que ahí la figura del gobierno es central, en la medida que pueda dirigir esos esfuerzos y planificarlos de tal forma de no descuidar la parte social del desarrollo económico. Cierro con esta idea, José. ¿Cómo vemos el lado, regresando al campo de la universidad, cómo potenciar desde la formación? Porque hago esta pregunta pensando también en jóvenes que pueden estar viendo este programa o lo verán a través de nuestro canal en YouTube de TVX, cómo la universidad puede promover e incentivar investigadores, personas, hombres y mujeres que quieren dedicarse a la investigación científica y que quieren hacerlo aplicado hacia el desarrollo, porque en muchos casos la formación que tenemos en campus universitarios va a ciertas carreras como estándar o ya conocidas o clásicas, por decirlo de una forma, pero ¿qué pasa en desarrollar investigadores en campos de la tecnología, en campos de las ciencias exactas, en campos diferentes, y que eso pueda tener una aplicación y una proyección? Recuerdo que tú mencionabas en tus primeras intervenciones
su vinculación también con la proyección social. ¿Cómo ves tú esto de que en las universidades se pueda potenciar la creación de investigadores e investigadoras a situaciones aplicadas, a casos aplicados de la vida del país? Bueno, yo ahí creo que en realidad depende también de la normativa, de la orientación y de la visión institucional de cada universidad, ¿no? Porque una cuestión es la misión y el compromiso que tiene la Universidad de El Salvador, ¿no? Que ha sido, digamos, una universidad que lamentablemente se ha alejado un poco del desarrollo científico-tecnológico, ¿verdad? Que ahorita está empezando como a tratar de reconstruir su labor, ¿verdad? Pero le cuesta un poco. Y por otro lado está la figura de las empresas, de las universidades privadas. Sí. ¿No? O sea, el problema de las universidades privadas es que ellos se manejan a partir de una serie de principios, una serie de arquitecturas institucionales que son orientadas por sus juntas de gobierno, ¿no? Y esas juntas de gobierno probablemente no respondan o no sean, digamos, fiscalizables o rindan cuentas a la población. Y que en el peor de los casos vean a los estudiantes no como estudiantes, sino como clientes. Sí. O sea que ahí, digamos, ahí se ha perdido un poco la mística universitaria. Porque al ver a los estudiantes como clientes, de alguna forma también subordinan a los profesores a ser empleados de sus clientes. Sí. Entonces, la formación de calidad, de calidez, se come la posibilidad de que el profesor tenga esa libertad de cátedra y esa libertad también para dedicarse a la investigación. Porque puede ser que las universidades tengan sus vicerrectorías de investigación, fondos de investigación, directivas de investigación, proyectos de investigación, alianzas con otras universidades para investigar. Sin embargo, hay que ver cosas tan sencillas como cuánto tiempo tiene el profesor para investigar, cuántas actividades académicas tiene para investigar. Y solo te pongo un caso, por ejemplo en Corea, ¿verdad? El profesor que desarrolla una investigación, ¿verdad? Y su equipo de investigación tiene derecho a un porcentaje de la ganancia de la patente que logre si ese descubrimiento científico o esa aplicación de conocimiento útil, ¿verdad? Logra ser aplicable a la industria, ¿no? Entonces hay un incentivo para el desarrollo, pero muchas veces las arquitecturas institucionales de las universidades ni siquiera le permiten a los profesores estancias en las empresas, o que trabajen fuera de la universidad. Entonces, o que digamos, por estar, digamos, pendiente de cuestiones bien administrativas, entonces o le dedican parte a la docencia, a lo administrativo o a la investigación, ¿no? Entonces yo no creo realmente que la investigación surja en ese momento entre que terminas tus labores académicas, administrativas y te vas a la cama. Ahí no surge la investigación. La investigación es un proceso de lenta maduración, de continua y rigurosa, digamos, lectura, aplicación, ¿verdad? Reflexión, discusión con los estudiantes, ¿verdad? O sea, no es algo que surge en los tiempos que estás descansando, ahí vas a investigar, no. Entonces hay que tomar eso también en cuenta, o sea, que si vas a tener planta de profesores e investigadores, tenés que darles también la libertad para que puedan investigar. José, quiero agradecerte por habernos acompañado. Fue una plática muy interesante en donde nos brindaste diferentes aspectos sobre los parques tecnológicos y su vinculación y una apuesta que en El Salvador se puedan desarrollar este tipo de proyectos. Gracias por haber estado con nosotros, José. No, un placer, muchas gracias por la invitación. Gracias por haber estado con nosotros. Nos acompañó José Montoya, economista e investigador del CENICH. Hablamos un poco de los parques tecnológicos. Gracias por habernos acompañado en este nuevo capítulo de Informa TVX Economía. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Buenas noches.